Hola, así como el hombre piensa, así es él. No somos como pensamos que somos, somos como pensamos, punto. Y aquí la importancia de para poder saber cómo somos, debemos saber cómo pensamos. Y la mejor forma es haciéndonos preguntas profundas que nos lleven a descubrir realmente quiénes somos nosotros. Entonces la pregunta que yo te propongo para el día de hoy es si sabes orar. ¿Sabes cómo orar? Esa es la pregunta. Y pues precisamente Jesús tiene una respuesta específica para esa pregunta. Y la voy a leer literalmente lo que dice Mateo 6, 5 al 9. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Voy a leer hasta ahí. Entonces, la pregunta es, según esto que estamos hablando, es ¿qué es la oración? Ahora, fíjate que él empieza, Jesús, cuando responde esta pregunta de cómo orar o cuándo orar, él empieza diciendo que no, digámoslo, o dice o se refiere a dos formas de orar que no son. La primera es como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para ser visto por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Esa es la primera advertencia. Recordábamos que la palabra hipócrita viene de esta palabra de máscaras. Y venía que en esa época un actor podía representar varios papeles en la misma escena o en la misma sesión. Simplemente esas máscaras tenían un palito y se iba cambiando de acuerdo a al personaje que estaba representando. Entonces dice que no seamos como los hipócritas, es decir, que nos ponemos una máscara, o sea, nos ponemos la máscara los domingos, el de la persona piadosa, el de la persona que va a iglesia los domingos, el persona que ora aquí o allá o simplemente está como aparentando para que lo vean. Eso es lo que dice acá, o sea, que no nos pongamos una máscara y simplemente hagamos esto para que nos vean que somos piadosos. Más adelante también dice que no hagáis, pues, dice que tampoco usemos vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de vosotros lo pidáis. Entonces, digamos lo que aquí hay otra cosa que no debemos hacer, que es simplemente repetir y repetir, dice ahí que como palabrería. O también, no, digámoslo, como estar solamente contando las necesidades, porque Dios ya sabe esas necesidades. Entonces aquí pues está hablando de otras dos cosas de que no debemos hacer, es decir, repetir y repetir oraciones o simplemente repetir nuestras necesidades porque ella tiene razón de ellos. Yo he visto de alguna forma esto también, pues de varias formas, o sea, a veces he oído orar, o sea, repeticiones o digámoslo, muchas aún palabra de Dios y palabra de Dios y palabra de Dios, pero sin sentido, o sea, como algo como si yo estuviera derrochando cuánto sé de la palabra o simplemente repitiendo unas oraciones. O a veces también he visto, como dice acá, que la persona habla de sus necesidades, pero no tanto que lo oiga Dios, sino para que lo oigan los demás. Y me acuerdo de un chiste en la cual un niño en diciembre orando en la mesa de su comedor estaba su mamá y su abuela y empezó a gritar,
Dios, yo quiero una bicicleta de tal característica, la venden en este almacén, Dios, pero a un grito entero. Y entonces la mamá lo paró y le dijo, oiga, mi hijo, Dios no es sordo, ¿por qué grita así? Le dice, pues Dios no es sordo, pero mi abuela sí. O sea, él estaba orando era para que su abuela le comprara la bicicleta. Y así a veces oye uno personas que están orando más para que los demás conozcan sus necesidades que realmente Dios ya las conoce. Entonces, esas son las que él dice que no debemos hacer. O sea, no debemos orar para vernos piadosos, ni orar, digámoslo, para que otros con repeticiones o con un gran derroche de que conozco la palabra, pero lo que hago es recitar palabra, o simplemente mostrando mis necesidades para que otros me ayuden. Pero después, ahí sí dice, ¿qué debemos hacer? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¡Wow! Entonces él aquí está realmente enseñándonos algo que tal vez nosotros no habíamos oído tan claro, y que la oración es algo íntimo. Cuando dice, más cuando tú ores, entra a tu aposento, ¿sí? Y cerrada la puerta. Es decir, cuando uno cierra la puerta, es porque va a tener intimidad, ¿sí? Entonces, realmente lo que está llamando aquí es a una relación íntima. Entonces, digámoslo que la conclusión, para seguir ahora más adelante con la siguiente, porque quiero enfatizar un poquito, él está llamando a una comunicación relacional con Dios. Digámoslo que la oración es una comunicación relacional con Dios. Quisiera que tú, si estás anotando, anotaras esta definición. La oración es una comunicación relacional, íntima con Dios. Vuelvo y repito, es una comunicación relacional íntima con Dios. Ahora, ¿por qué te digo relacional y por qué íntima? Primero, por la que acabamos de leer, él dice que esto es en un lugar secreto, con la puerta cerrada. Eso es intimidad. Pero después dice que él dice, cuando oremos, empieza diciendo así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, está hablando ya de una comunicación relacional. Es con un padre. No es con Pedrito, ni con Chuchito, ni con ese. Es con un papá. Entonces, realmente, aquí, y estamos hablando nada menos que una relación de un padre con un hijo, de un hijo con un padre. Él lo dijo cuando oremos, digamos, todopoderoso, o digamos, simplemente Dios nuestro, sino Padre nuestro. Es decir, él nos enseñó que la oración era una comunicación relacional íntima con Dios. Y entonces, digámoslo que digámoslo que lo que más uno disfruta cuando uno es papá, o cuando los hijos nacen y empiezan a crecer, es cuando lo llaman a uno papá. Realmente hay uno le enseña primero a un hijo, la palabra que uno le enseña primero no es Jesús Eduardo, o Carlos, o Pepe, sino papá, ¿sí? Porque eso ya no hay nada más fuerte cuando uno oye por primera vez a su hijo que le dice papá. Ahí ya estamos hablando de una relación. Oiga, este es mi hijo. Y el hijo también, cuando dice, oye que este es mi hijo, también hay una relación muy profunda. Entonces, fíjate que por eso es tan importante, por eso Dios o Jesús cuando enseñó, empezó hablando de que era una comunicación íntima, pero relacional con Dios. La oración, eso es lo que yo capto de esta primera cosa que él dice. Yo he conocido pocas personas que llaman por el nombre a su papá. No estoy diciendo que esto está mal, pero pues que dicen Miguel, Hugo, Carlos, Patricia, eso es respetable, pero realmente cuando llama a uno padre, o sea, si yo no lo conociera, si por ejemplo estoy en un centro comercial y oigo a un hijo llamar a su padre Carlos o Pepe, pues yo nunca sé que son padre e hijo. Realmente
Cuando yo digo padre, algo así, oiga, ahí está un papá y un hijo. Mientras tanto no sé qué son. Entonces realmente cuando yo digo padre estoy sabiendo a quién me estoy refiriendo. Y realmente no solamente decirlo, sino el creerlo. Yo me acuerdo una anécdota de alguien que escuché que ni siquiera invocaba a Dios todo el tiempo, pero tenía como esa seguridad que Dios era su padre. Y él entró al ejército y cuando él entró al ejército había un sargento que se la tenía pues al rojo vivo, lo ponía a voltear para todo a él y ya lo tenía cansado, ya mejor dicho era excesivo. Y un día él ya cansado de este hombre que lo maltrataba, lo ponía a hacer muchas cosas y ya quiso como casi abusar de él en el aspecto de ponerlo en unas condiciones ya infrahumanas. Él le dijo, yo quisiera que usted no me siguiera molestando porque usted no sabe quién es mi papá. Y pues este la tomó como si fuera un hijo de papi y le dijo, ay no, que a ver quién es su papá. Pero él estaba refiriéndose a Dios. Y se burló de él. Y esa misma noche, este sargento salió de donde dormían y había mucho frío y se le torció la cara. Y cuando se le torció la cara, él se acordó de la frase Y entonces él dijo, ¿y usted a quién se refiere que es su papá? Y me dijo, Dios es mi padre. Entonces es muy importante cuando yo entro a oración saber que yo me estoy relacionando es con un padre, no solamente palabras, no decir Padre Nuestro como una repetición de una oración, sino el saber que yo estoy en ese momento sentado con mi Padre que está en los cielos y tener una conversación en ese mismo sentido de relación con Él. Entonces, eh, eh, cuando nosotros podemos lograr eso y empezamos a pronunciar esa palabra, vamos a poder lograr entrar realmente en una dimensión diferente a una persona que no tiene relación conmigo. Realmente los vecinos no pueden llamarme a mi papá, ¿sí? Sino son mis hijos. Entonces, eso es lo que tú debes sentir cuando estás hablando con Dios. De que tú has sido hijo. Recuerde que todos nacimos criatura, pero solamente somos hijos cuando podemos a través de Jesucristo. O sea, a nosotros no nos hace hijos de Dios como nos hace hijos naturales nuestros padres, sino a nosotros hijos, nos hace hijos de Dios Jesucristo. Y si tú ya has creído que Jesucristo murió y resucitó por ti y su sangre te libra de todo pecado, dice que ahora somos hijos. Entonces, esa es la primera comisión que tenemos. Esto es la oración es una conversación relacional con Dios y íntima. Entonces, esta introducción nos dice que Dios está realmente interesado más en una comunión que en una relación simplemente que en una comunicación transaccional. Tú no necesitas relacionarte con un vendedor o cuando vendes algo, porque estás haciendo una transacción. Tú dices un precio, lo pagas, tú compras y te vas. La relación con Dios no es una relación transaccional. Lo digo es porque hay muchas personas que solamente se acercan a Dios para que les dé algo. Y se los da y chao Dios. Como decía yo, como los niños hacen con el tal, ¿cómo se llama en diciembre? Santa Claus, que simplemente llega el regalo y ya, primero una expectativa que llegó Santa Claus, que va a venir, la lista de regalos, pero después cuando los regalos nunca ¿cuándo vuelven a decir Santa Claus? Nunca. Y hay personas que tienen una relación, una comunicación no relacional, sino una comunicación transaccional con Dios. Entonces, realmente ahí esto no es lo que Dios busca. Cuando Jesús enseñó es porque estaba diciendo que Él quería una relación con nosotros, de padre a hijo. Y por eso fue lo que Jesús enseñó en esto. Si no hay comunión, y realmente para que haya esa relación, esa comunicación relacional, debe haber comunión y comunicación. Jesús cuando quería que alguien aprendiera de Él o alguien preguntaba, simplemente diría, sígueme. Eso se llama comunión, común unión, es decir, andar con Él. Creo que eso hace parte de esa relación o esa comunicación relacional que Dios busca, andar con Él. Pero no solamente es comunicación, sino es la comunión, es decir,
común unión y comunicación es lo que busca Dios para nosotros en esa relación. Y realmente, por eso es que Él nos está pidiendo que entremos en esa habitación, cerremos, porque lo que va a pasar allá adentro es lo que realmente se va a manifestar afuera. Entonces, no es con repetición. Entonces, necesitamos realmente atender hoy, realmente si nosotros sí sabemos, que fue la pregunta con que empezamos, ¿sabes tú orar? Yo quiero decirte que yo llevo muchos años conociendo del Señor y yo hasta hace muy poco aprendí a orar. Y ha sido la experiencia más hermosa, el poder uno sacar ese tiempo, cerrar la habitación, estar solo con Dios, yo hablo porque en una comunicación, para que sea comunicación, tiene que a la persona hablar, pero también escuchar. Es decir, yo le hablo a Dios, pero yo también escucho a Dios. Eso es comunicación. Si tú simplemente hablas, pero no escuchas, no hay comunicación, es un monólogo. Y Dios está hablando de un diálogo, no de un monólogo, lo que Él está buscando, porque Él también quiere comunicarte a ti lo que tiene para ti. Y muchas veces yo me paraba de la tal oración que hacía sin haber escuchado a Dios. Yo estaba haciendo un monólogo. Y entonces realmente yo era seco, me secaba y llegaba un momento hasta de dudar de Dios porque ese Dios no me habla. Pero es que si yo no me hablaba era porque yo nunca lo escuchaba, porque no sabía entender, no había entendido que esto realmente la oración es una comunicación relacional íntima con un padre. Bueno, quería decirles esto por ahora. Hay otras formas de ver la oración que vamos a verlo tal vez en otro video, y es la relación ya hacia afuera, cuando oramos por otros. Pero la oración que Jesús está enseñando aquí es la relación, que es tener una comunicación relacional íntima con un padre. Esa es la oración, y créanme que se vuelve lo más, hay que empezar con determinar un tiempo, tal vez sean 5 minutos. Yo empecé así y ahora puedo gastarme más de horas hablando con Él porque aprendí a disfrutar esa comunicación, aprendí a escuchar su voz, a callarme yo y a saber que Él habla. Y nunca falla, quiero decirte que Él nunca falla. Entonces, terminando esta pregunta, ¿sabes cómo orar? Pues ya Jesús aquí está enseñando. Entra a tu cuarto, cierra tu puerta y allí empieza a hablar con Él, pero también a escucharlo y relacionándolo como a un padre. Este es mi padre, este es mi padre. Muy bien, que tengas un buen día.